Why are you gay? Había un vídeo que vi el otro día de Juan Soto Ibars que me apetecía comentar con vosotros. Arranz, preguntaba Sergio. Que lo tenía, porque además parte de un directo que tuvimos con Rubén Arranz, en el que se planteaba una cuestión sobre cómo había cambiado el relato político en relación a las cosas de las que se está hablando antes de irnos de vacaciones y las cosas de las que se está hablando después de irnos de vacaciones. Y aquí Juan Soto Ibars ha dado su punto de vista y me apetecía comentarlo. El otro día decía Rubén Arranz, preguntaba Sergio, un tío blanquetero, no sé si te has fijado que nos fuimos a las vacaciones hablando todo el día de las putas, de la corrupción, de Santos Cerdán, de Begoña, del hermano, etcétera, 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 y hemos vuelto de las vacaciones hablando de Gaza y hablando de Sara Santaolalla. El gobierno es experto en utilizar pantalla. El gobierno tiene 800 asesores, Moncloa tiene 800 asesores y esos 800 asesores se dedican día y noche a la construcción de narrativas, a la construcción de temas de discusión, a la construcción de ejes de polarización para que la atención se distraiga en las direcciones que a ellos les interesan. Y ponen caramelos totalmente irresistibles, ¿no? Nos ponemos a pelear por la vuelta ciclista, si las protestas estaban justificadas, si estaba justificado cortarlas. Grandes muñecos, ¿eh? Cómo nos gusta batear las piñatas que nos pone el gobernanza del perro, ¿eh? Cómo nos gusta golpear con fuerzas intempestivas todas las piñatas llenas de caramelos, tío, y llenas de guiñoles que nos pone el perrísimo, tío. El piche, pita, ese chulo que castiga. Ahora vamos a ir a por Eurovisión y el hecho de que vayamos a ir a por Eurovisión casa con la otra gran pantalla del gobierno, que es haber convertido la televisión española, la televisión pública, en un ente que no sirve para informar, que no sirve solo para manipular en el sentido de meterte propaganda todo el día, todo el rato, sino en convertirse en un tema de conversación. Esto es lo más perverso de la estrategia del Partido Socialista con la televisión española. Convertir televisión española en un tema permanente de conversación, en un tema permanente de discusión. ¿Y cómo lo hace? Empezaron con Inchaurrón. ¿Vosotros creéis? Es que a mí esto me parece demasiado maquiavélico, incluso para Perro Sánchez. O sea, ¿vosotros creéis que televisión española es un plan ya no solo para hacer una parrilla de propaganda, sino para que la propia televisión española sea objeto de debate público, social y no se hablen de otras cosas? ¡Sí! ¡Sí! Hostia, a mí me parece cogido con pinzas, ¿eh? Obvio. A mí me parece cogido con pinzas. O sea, quiero decir, yo creo que el principal objetivo de tener una parrilla de televisión española que empieza a las 8 de la mañana con Silvia Inchaurrondo y acaba a la 1 de la madrugada con el retrasado mental de Marc Giró. Toda la tarde trabajando. Yo creo que la razón de eso, más allá de por la propia propaganda, es, para empezar, colocar a los suyos y sacar pasta y sacar dinero y, ¿sabes? Meterte 24/7 el argumentario de Moncloa, quitarle ese monopolio sobre las audiencias progresistas a La Sexta. Creo que eso va bastante por delante de estamos haciendo todo esto para que la gente hable de que estamos haciendo todo esto y no hable de nuestras otras corrupciones. Eso en sí mismo es una forma de corrupción. Quiero decir, cuando la gente habla de cómo Televisión Española se ha llenado hasta los topes de propaganda, está hablando implícitamente de la corrupción del gobierno. Entonces, que eso se convierta en un topic, es decir, no sé hasta qué punto forma parte también del plan del propio gobierno. Es que ya nos estamos volviendo, ¿sabes? Muy meta. Ya estamos leyendo varios niveles. Hay un argot dentro del póker. Yo sé lo que tú sabes. Dice, yo sé que tú sabes que yo sé. Ya, pero yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes. Ya, pero yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé. El rollo de, tío, estamos leveleando demasiado aquí, a lo mejor. No, es que... O sea, ponen propaganda. Vale, pero ellos ponen propaganda porque ellos saben que tú vas a hablar de propaganda. Ah, entonces, claro, ellos saben que tú vas a hablar de propaganda, entonces quieren que el hecho de que tú hables de propaganda sea parte de la conversación de propaganda. Entonces, yo no voy a hablar de la propaganda porque ellos saben que quieren que yo hable de la propaganda. Rollo, tío,
Me parece que se nos está yendo un poco la olla, tío. Me parece que Pedro Sánchez está acabando un poco con nuestra capacidad para pensar y ya estamos ahí de no, esto forma parte de su plan. Que hablemos de que Silvia Inchaurrondo es el mayor propagandista que ha habido en la historia de este país, todo forma parte del plan de Pedro Sánchez. Ya en Juan Soto Ibars formaba parte de una jugada maestra de Pedro Sánchez que hizo ahí un enroque de torre que nunca nadie vio venir. Una pieza en toda esta estrategia fue tener Pero un me gusta, matinal me gusta. en el que la presentadora y la línea editorial del programa se convertía en la protagonista de la noche. La gente que ve el programa de Inchaurrondo por las mañanas no está informándose de lo que pasa o de cuál es la versión del gobierno de lo que pasa, sino que está informándose de cómo le va al propio programa. Se va informando de qué está pasando en el programa, ¿no? Cuáles son las presiones que reciben, etc. La primera vez que vi que Silvia Inchaurrondo era una pieza en ese tablero del gobierno fue cuando firmó el manifiesto famoso aquel contra los periodistas y el bulo y el fango, ¿no? O sea, al capitanear ese manifiesto, Silvia Inchaurrondo, presentadora de la televisión pública, Silvia Inchaurrondo se convertía en el tema de conversación. A ella le da totalmente igual lo que digan de su labor profesional, le da totalmente igual lo que digan de sus actitudes propagandísticas, pero parece que le satisface la estrategia de sus jefes que ella se convierta en el tema de conversación de los demás. Yo pienso que, por ejemplo, El Mundo cayó en la trampa cuando publicó estas noticias que vemos aquí sobre la financiación de los contratos de Televisión Española con la productora de Silvia Inchaurrondo. ¿Por qué? Porque aunque es una información que puede cabrear a gente que deteste ese programa, era exactamente lo que andaba buscando la estrategia comunicativa del Partido Socialista del Gobierno, de utilizar Televisión Española como un tema permanente de conversación. Bien, desde que empezó Silvia Inchaurrondo, el manifiesto, sus reacciones a estas noticias sobre su salario, etcétera, se han ido sumando elementos. La revuelta fue un gran tema de conversación. El hecho de que se supiera que el Consejo de Administración de Televisión Española había volado por los aires porque no había manera de llegar a un acuerdo por el dinero que pedía Broncano, etcétera, etcétera, y luego la competición entre la revuelta y El Hormiguero, volvieron a convertir otra vez Televisión Española en un fantástico tema de conversación mientras seguían publicándose noticias sobre la corrupción del gobierno. Después han metido a Cintora, después han metido el programa de Javier Ruiz y llega ese elemento que... A mí me parece café para muy cafeteros, ¿eh? ¿Sí? Bueno, eso es lo que tú opinas, tío. O sea, pensar que Jesús Cintora es una pantalla de humo y no un actor que se dedique a generar pantallas de humo. Viene un poco a sustituir a Silvia Inchaurrondo como foco de los debates, y es que es Sara Santaolalla. Sara Santaolalla es una persona con cero talento para el análisis político, es una militante, no sé si es militante de carné o no, pero vamos, es una pieza del Partido Socialista puesta allí, y con eso que llama Pedro Herrero la chonificación, claro, es un personaje pues como de los programas del corazón, que grita, que tal, que no sé qué, que muchas veces pierde el hilo de lo que está diciendo, ni siquiera es consciente, pero se convierte de nuevo en un gran tema de conversación. Entonces, los ataques a Sara Santaolalla son un tema de conversación, las reacciones del Partido Popular cuando Sara Santaolalla llama idiotas a sus votantes son un tema de conversación, y una y otra vez vamos cayendo en la trampa. Por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España, que es un contenido televisivo de Televisión Española, se vuelve a convertir en un tema de conversación. ¿Cómo lo hacen? El Partido Socialista, por una parte, mantiene la emisión, por otra parte... Nos hemos enterado de esto también, ¿eh? Sánchez ha dado 8,6 millones a la ONG que secunda al exrecaudador de ETA que lideraba las protestas violentas contra Israel, que fueron las que acabaron con la Vuelta Ciclista. Incentiva las protestas para cortar. A ver, yo claramente lo de la Vuelta es un gran muñeco. Eso, o sea, lo del Palestina, Israel, todo lo que tiene que ver con eso es ultra muñeco. Eso yo creo que es evidente, ¿no? Para sorpresa de nadie. De manera que no solo se convierte en tema de conversación la Vuelta, con la excusa de Gaza, sino que Perico Delgado, que está enfadado porque le han jodido la etapa final y algunas otras de la Vuelta Ciclista, se convierte también en un tema de conversación. Si os dais cuenta, Televisión Española está sirviendo a un objetivo muy claro, que es desviar la conversación hacia sí misma, servir de pantalla, de barrera, que absorbe los golpes. A ver, yo no sé si Televisión Española sirve per se como pantalla, pero lo que sí que hace Televisión Española es un poco
cultivar todos los muñecos que le convienen al gobierno. Es decir, si al gobierno le conviene tema genocidio Palestina, Silvia Inchaurrondo va a estar toda la mañana hablando de genocidio y Palestina. Ahora con lo del novio de Ayuso, Televisión Española va a generar 150 debates sobre el novio de Ayuso y por qué es importante que Ayuso dimita por tener a un novio imputado por fraude fiscal. ¿Qué debería estar recibiendo el Partido Socialista Obrero Español por asuntos como la corrupción de sus 2 secretarios de organización, las sospechas sobre la mujer del presidente y su hermano, que por cierto estuvo escondido en Moncloa, según se publica, mientras estaba empadronado en Portugal para no pagar impuestos? Es absoluto cinema. Y en la Moncloa, como Ana Frank, pero huyendo de Hacienda en vez de huir de los nazis. Y luego está, y luego el tema del fiscal general. O sea, basado o rojo pastillado. La destrucción institucional que está cometiendo el Partido Socialista y sus socios de las estructuras que mantienen la separación de poderes o que le dan forma al Estado democrático, todo eso queda detrás de la pantalla una vez que tienes a Silvia Inchaurrondo firmando un manifiesto, a Sara Santolaya siendo la Belén Esteban de las tertulias o a Perico Delgado siendo atacado por otros programas de la casa por sus opiniones sobre las protestas que han interrumpido la Vuelta Ciclista. Si os fijáis, es muy inteligente esta estrategia. Es muy inteligente porque no podemos dejar de participar en esto porque sabemos que Televisión Española se hace con nuestro dinero. Sabemos que tendría que ser un servicio que ofreciera una información más o menos neutral, con todos los puntos de vista, ¿no? Sería algo tan aburrido como la traslación de la pluralidad parlamentaria a una televisión que es de todos los votantes, incluso de los que no votamos. Sin embargo, como la televisión está funcionando con otro fin, que es que se hable de la televisión pública, y aquí de Caravac, puñito para ti. Cayendo en la trampa de nuevo, no nos damos cuenta a veces de que el hecho de que la misma televisión se haya convertido en un tema, en la noticia, el hecho de que en la televisión no se den noticias, sino que se transmita simplemente propaganda y luego la noticia sea lo que le pasa a los presentadores, que le han dicho no sé qué, que a la que lleva el micrófono en malas lenguas le han insultado unos fachas, que otra vez a Sara Santolaya en redes sociales no sé qué. Claro, cuando los periodistas se convierten, bueno, digo periodistas de la manera más laxa y más irónica, cuando los personajes televisivos se convierten en personajes, se convierten en el centro de la noticia, lo que está en juego es que no solo nos está transmitiendo información mientras tanto, sino que es un señuelo. Es una forma de distraer la atención. Les va a funcionar, les va a seguir funcionando. Vale, esto lo puedo entenderlo. O sea, puedo entender que uno de los objetivos de Televisión Española pueda ser convertirse ellos en el centro de la noticia. Esta parte sí me encaja más. De Caravac, gracias por la suscripción. Plan, el manifiesto en defensa de Sara Pérez Santaolalla. Están atacando a nuestros periodistas. Hay un ataque contra no sé qué. Oh, Dios mío. Porque a cada nuevo movimiento exagerado, a cada nuevo movimiento de distracción que produce esa máquina de propaganda que es la Televisión Española, nosotros también reaccionamos. Y ya la estrategia va, digamos, tan a cabra descubierta que en las últimas semanas estamos viendo constantemente comunicados de la propia Televisión Española defendiendo a Televisión Española. Y os los voy a enseñar porque los tengo recopilados. Mirad, este es el primero. Cuando Pepa Bueno entrevistó en su primer día como nueva presentadora del Telediario de la Noche a Pedro Sánchez, apenas hubo críticas negativas. Rebeca Argudo hizo una y le contestó Xavier Fortes de las noches de Televisión Española. Es importante esto porque el hecho de que una periodista haga una crítica sobre una entrevista al presidente es algo totalmente normal, pero el hecho de que compañeros de la radiotelevisión pública respondan, además de manera bastante agresiva en redes sociales, a esa periodista es totalmente inaudito, pero tiene una explicación. Es que quieren los periodistas de Televisión Española, el caso de Xavier Fortes sí que lo es periodista, quieren ser ellos la noticia. Están participando de esa estrategia. Lo de Xavier Fortes además lo hemos visto de manera reiterada, ¿eh? De hecho yo tenía aquí un clip en el que quería hablar de cómo este señor se había convertido en un absoluto subnormal en todos los aspectos posibles. Aquí estaba cargando contra David Alandete, tío. Está diciendo, inaceptable que un periodista de la televisión publique algo así. Hablando sobre lo de Donald Trump, que dijo que sabia la naturaleza. Y dice, de un presidente que intentó dar un golpe de estado, que está censurando y cancelando periodistas, que está forzando una guerra en Centroamérica y que está apoyando un genocidio con más de 20.000 niños asesinados en menos de 2 años, es lo más suave y educado que se me ocurre. Lo que es inaceptable es que tú no denuncies lo que está pasando, este intento de cargarse la democracia en Estados Unidos y de paso la ONU y el orden internacional, bla, 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 porque Donald Trump. Y tuvieron ahí un rifirrafe bastante desagradable, Xavier Fortes y David Alandete.
defender el honor de Pepa Bueno, porque siempre ha habido críticas positivas y negativas de cada entrevista que se ha hecho. Lo hacen para que se hable, para que se siga hablando de ellos. Pero es que después el Consejo de Informativos de Televisión Española lanzaba este comunicado. El Consejo de Informativos de TVE emite un comunicado tras la entrevista a Pedro Sánchez. Aquí pone Extratele, pero esto es el plural. Este es como diciendo que lo habían hecho genial. En plan, me encanta un comunicado de estos de, oye, fantástico, ¿eh? Solo quiero felicitarme. Muy Félix Bolaños el comunicado, tío. Y por eso quiero concluir felicitándome. El plural, ya sabéis, el órgano de comunicación del PSOE tiene este suplemento de televisión. Desde el Consejo de Informativo de Televisión, de Informativos, falta una S, de Televisión Española, queremos felicitar a Pepa Bueno, a la dirección de informativos de TVE y a todas las personas que han hecho posible la entrevista al presidente del gobierno. A ver, es que lo que yo veo cuando dices, no, el gobierno se parapeta detrás de Televisión Española, es que yo no veo que haya una distinción entre Televisión Española y el gobierno. Es decir, para mí, cargar contra Silvia Inchaurrondo no me parece distinto a cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Para mí, cargar contra Silvia Inchaurrondo es como cargar contra su ministra de propaganda no reconocida. Es como, oye, ¿tiene Joseph Goebbels algún...? Bueno, sí, Silvia Inchaurrondo es la Joseph Goebbels de Pedro Sánchez. Entonces, cuando tú cargas contra Silvia Inchaurrondo, es una de los suyos. Es igual que cuando cargas contra el fiscal general del Estado. No, pero el fiscal general del Estado al final... No, el fiscal general del Estado es alguien que forma parte del gobierno de Pedro Sánchez. No, porque el fiscal... No, es... Me da igual. Es alguien de la estructura, tío. Es un Goodfellas, es uno de los nuestros. ¿Sabes? Y Silvia Inchaurrondo es uno de los nuestros. Y Javier Ruiz es uno de los nuestros. Entonces, yo no veo esa separación de... No, es que una cosa es Pedro Sánchez y otra cosa no. Para mí todo forma parte de lo mismo y me parece que se protegen así. En la entrevista se han tocado muchos temas delicados, preguntas incómodas y necesarias, aunque hayan quedado temas en el tintero. Bien, la entrevista fue una mierda pinchada en un palo, porque Sánchez... Basado o rojo pastillado. Llevaba 14 meses sin dejarse entrevistar por nadie y Pepa Bueno tenía muchas cosas de las que preguntarle. Tantas cosas que cuando había una pregunta ciertamente incómoda, como preguntarle por su mujer o por la corrupción de sus secretarios de organización, el hecho de tener que hablar de tantos temas en tan poco tiempo, solo duró 45 minutos, hacía imposible la repregunta, hacía imposible perseguir al presidente y contradecirle, ¿no? A veces había alguna repregunta, pero ya después Pedro Sánchez hablaba y se pasaba al siguiente tema porque había que hablar de todo. En la propia forma, y la forma fue es responsabilidad completa de quienes han hecho esa entrevista, de quienes han preparado las preguntas, estaba la trampa, que es que se iba a hablar de muchos temas, como dice el comunicado, delicados, pero no se iba a poder profundizar en nada y mucho menos perseguir a Pedro Sánchez. Bien, ese fue uno de los síntomas de lo que estoy diciendo, de cómo Televisión Española intenta que se hable de Televisión Española y como medida de ofrecer al gobierno, al que sirve de rodillas, una pantalla que le proteja de que hablemos de el gobierno. Segunda, vamos a ver, tengo más cosas para enseñaros en este sentido de la estrategia. Mira, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, a ver, qué raro que Radio Televisión Española no estuviese metida por el medio en la conversación de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues, señora Ayuso, lleva 5 años sin concederme una entrevista. 5 años sin concederme una entrevista. 1 año en Telemadrid, desde la famosa entrevista en la que no me salían las cuentas. 4 años en Televisión Española. Está usted invitadísima a este programa a la hora de la 1, por el que, por cierto, yo creo que prácticamente han pasado todos los presidentes autonómicos, o casi todos, salvo usted. Así que reitero la invitación que le llevamos trasladando desde hace años. Está invitada a venir a la hora de la 1 y a plantearnos todo esto, todas estas dudas y críticas que tiene sobre Radio Televisión Española, aquí en este programa en directo. Bueno, habéis visto, ¿no? Pedro Sánchez llevaba 14 meses sin dar una entrevista a nadie. La primera entrevista se la dio a Pepa Bueno en su primer día en el trabajo. Pero aquí tenemos a Silvia Inchaurrondo respondiendo a críticas que hace Ayuso de la televisión española, convirtiéndose ella, por eso le recuerda aquella entrevista en la que no le salían las cuentas, convirtiéndose ella en la protagonista. Y de nuevo, vamos a ver cómo esto pasa constantemente ahora, con otro ejemplo que tengo por aquí. Aquí se ve muy bien cómo juegan a ser la noticia ellos. Fijaos que este es el programa de Gonzalo Miró, directo al grano, y Marta Flinch, no vamos a ser machistas. Y fijaos cómo dan entrada a una importante noticia de última hora. Spoiler, la noticia de última hora es Televisión Española. Nos vamos a acercar ahora hasta la redacción con una última hora que tiene que ver particularmente con esta casa, con Radio Televisión Española y con el acoso que sufren algunos de nuestros colaboradores. Arantxa Ejez, cuéntanos.
Sí, Gonzalo, Radio Televisión Española esta casa alza la voz contra los ataques indiscriminados que están sufriendo algunos de sus colaboradores. Esto es lo que os he comentado antes, que tiene el comunicado en defensa de Sara Santaolalla y Laura Arroyo porque han sido atacadas, están acosados, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con lo que dice Juan, que hay un afán de protagonismo y un sentido victimista de persecución y de tal, que sirve un poco como pantalla y como bomba de humo. Pero ya te digo, yo no estoy tan de acuerdo en el hecho de que eso sea una diferenciación de los ataques al gobierno. A mí me parece que es que se han convertido en una extensión misma del gobierno y se interpretan así como tal. Es decir, yo ya creo que Televisión Española ha asumido que es, ya te digo, una extensión absolutamente diseñada y teledirigida y demás por Moncloa. Y en tanto son esos, son eso, yo creo que ellos ya se tratan a sí mismos como si fuesen un sujeto activo dentro del debate público, en tanto son un ente dedicado única y exclusivamente a la propaganda y no tanto como unos periodistas que están ahí para hablar de la actualidad. Periodismo de calidad. ¿Sabes? Esto es como, ya te digo, es como si Joseph Goebbels hablase del gobierno nazi en primera persona. El rollo de, no, claro, es que él formaba parte del gobierno nazi. Pues Sylvain Chaurrondo con lo de Pedro Sánchez es algo muy similar. Entonces, evidentemente, ellos están también en esa guerra de trincheras a la defensiva y tal, y forman parte de esas dinámicas y de ese intercambio de golpes. Lo que yo no comparto es que discutir, señalar, criticar, despedazar y retratar como se merece Radio Televisión Española sea entrar en el juego del gobierno o formar parte, ¿no? Atacar esa pantalla de humo en lugar de hablar de lo de Pedro Sánchez. O sea, a mí lo que está pasando en Televisión Española me parece corrupción, y hablar de lo que está hablando en Televisión Española me parece una forma abierta de atacar a este gobierno, porque Televisión Española es una extensión del gobierno. A ver, Andagal, puñito para ti. Vamos a ver por qué debería ser juzgada Televisión Española según Jiménez Los Santos. Acabará siendo juzgada, porque lo que está haciendo es un ataque permanente a la división de poderes y además presumiendo de ello. Aquí estamos para ciscarnos en la ley y mantener como sea a Sánchez en el poder, que para eso nos está haciendo ricos. Es una mezcla de prevaricación, cohecho, todo. Lo que están haciendo con Televisión Espantosa, cuando no hay dinero para nada, haciendo rica esta gentuza, y le preguntaron qué tipo de íntima relación tenían. No, ellos no pueden entrar y tal. Pero en atizarle a la juez sí, ¿no? La verdad. Y vamos ahora a lo mollar, lo que a mí más me ha chocado. Pero claro, como son zurupetos, como son lerdos, claro, sus fiscales adjuntos y sus abogados mecánicos, pues es que son igual de tontos que ellos. Claro, el resultado. Llega un juez formado, en este caso 4, y les dan, pero vamos, en la Santa Bárbara. Bastante basado, voy a decir. Basado o rojo pastillado. La vida. Why are you gay?